los vamos a dejar con el desarrollo de la comisión investigadora de la concesión de la línea 2 del Metro de Lima que preside el congresista Daniel Salaverry. En esta sesión que verán ustedes a continuación se presentaron funcionarios de Ocinermin. Adelante. Presidente del Consejo Directivo de Ocinermin, para que informe sobre los siguientes temas: sustentación del informe final emitido por su representada con respecto a la concesión del gasoducto sur peruano, la supervisión del contrato de fideicomiso a cargo del Citibank y los avances de obra del gasoducto sur peruano, y la situación actual del gasoducto sur peruano en los aspectos referidos a su competencia. Vamos a suspender brevemente esta sesión informativa para esperar que llegue el señor Schmerle, que tengo entendido que está en la sala de espera. Damos la bienvenida al señor Daniel Schmerler, presidente del Consejo Directivo de Ocinermin, a los funcionarios que lo acompañan, y lo invitamos para que nos pueda exponer respecto al informe final emitido por su representada con respecto a la concesión del gasoducto sur peruano. Como segundo punto, la supervisión del contrato de fideicomiso a cargo del Citibank y los avances de obra del gasoducto sur peruano. Y finalmente, la situación actual del gasoducto sur peruano en los aspectos referidos a su competencia. Tiene la palabra el señor Schmerler. Muchas gracias, señor presidente. Sí, bueno, es la agenda efectivamente que hemos preparado hoy en la presentación. Sigue el esquema del oficio de invitación que nos cursaron. La siguiente, por favor. Entonces, lo primero, muy rápidamente, voy a mencionar cuáles son las funciones de Ocinermin en su calidad de organismo regulador y supervisor. Básicamente, tiene justamente esas funciones. En los mercados eléctricos, ahí se regula y se supervisa las actividades propias a la electricidad. Lo mismo en el caso de gas natural, hay también actividad regulatoria. Excepcionalmente la hay también en hidrocarburos y supervisión de ambos mercados de combustibles, y en el sector minero únicamente actividad supervisora, no hay regulación en ese segmento. Y además se cumple otros encargos puntuales que no son competencias del regulador, pero que están asignadas por normas o por el ministerio al propio Ocinermin. La más conocida quizás por la importancia es la del Fondo de Inclusión Social Energético o FICE, que es administrado también por el Ocinermin, y un rol puntual de conducción de subastas para proyectos de generación con recursos energéticos renovables no convencionales, ¿no? Las denominadas RER. ¿Sí? En el marco institucional puntual del gas natural, con el cual se relaciona la invitación que nos han cursado el día de hoy, existen diferentes actividades y una serie de agentes competentes según cuál actividad estemos tratando. El ente normativo en estas actividades para transporte y distribución es el Ministerio de Energía y Minas. El ente promotor de la inversión ciertamente es Proinversión. En las actividades de lo que es la contratación en exploración y explotación lo hace Perupetro, y en la parte de transporte es el Ministerio de Energía y Minas. La supervisión del contrato en exploración y explotación es de Perupetro, pero hay un rol también en la parte de transporte y distribución por parte de Ocinermin. En lo que corresponde a regulación de tarifas estamos nosotros en Ocinermin, y en la supervisión y fiscalización solo en normas técnicas y de seguridad está Ocinermin. La parte ambiental la ve OEFA, la parte de salud y seguridad ocupacional la ve el Ministerio de Trabajo a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y las normas tributarias, la SUNAT. La siguiente, por favor. Por favor. Sí. La base normativa relacionada al proyecto del gasoducto surperuano, hacemos una rápida mención aquí a las principales normas. La ley 27.133 aprobada por el Congreso prevé que los proyectos de red principal podrán incluir un mecanismo para garantizar los ingresos anuales que retribuyan el costo del servicio a los inversionistas. La ley 29.970 o ley de financiamiento de la seguridad energética implica que las empresas encargadas de implementar los proyectos de suministro de gas natural y líquidos de gas natural pueden ser beneficiarias del mecanismo de ingresos garantizados. Para tal efecto se crea el denominado Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética, o CASE por sus siglas, que es un cargo adicional al peaje del sistema principal de transmisión. Mediante un decreto supremo
aprobado por el Consejo de Ministros y refrendado por el Ministerio de Energía y Minas, se estableció el procedimiento para establecer el mecanismo de ingresos garantizados. Asimismo, por la Ley 29852 se creó el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos, que se remunera mediante un cargo tarifario a la infraestructura de la red de ductos de transporte de líquidos de hidrocarburos y líquidos de gas natural y el suministro de esos productos. Estos, el CASE y el CICE, como aportes, ya están terminando su proceso de evolución. Eso terminó con la misma terminación del proyecto del gasoducto. Sí. Por otra parte, tenemos dispositivos emitidos por el Ministerio de Energía y Minas, caso del Decreto Supremo 005-2014, que reglamenta la remuneración del ingreso garantizado anual y tarifa del gasoducto surperuano, así como la recaudación y pago de la tarifa regulada por el Servicio de Seguridad y de este denominado CASE, este cargo CASE, y el adelanto del ingreso garantizado anual. Y, sí. Congresista Agmer, Señor presidente, para efecto de entender más la exposición, diría que puede explicar en cada vez que existe una norma si sigue vigente, si no sigue vigente, para poder entender. Perfecto. Haciendo esa precisión, lo dejamos exponer para... Ok, si me permiten, tenemos un par de láminas, después una línea de tiempo donde podemos absolver lo consultado por el señor congresista. Bueno, y el otro decreto supremo, el 014 de 2014, dio inicio a lo que es la recaudación de estos cargos CASE y CICE que ya hemos mencionado, montos a ser recaudados como adelanto antes de la puesta de operación comercial, que se denomina POC del proyecto, al cual nunca se llegó, porque el proyecto terminó en su etapa constructiva, nunca llegó a operar. La obligación de pago de los cargos tarifarios CASE y CICE, y la recaudación y entrega de adelantos a ser contemplados en el contrato de concesión. Es importante indicar aquí que por decreto legislativo 1012, el diseño del contrato y la conducción del proceso de selección del proyecto gasoducto surperuano es una función exclusiva del ente promotor de la inversión, Proinversión. Y a Ocinermin le correspondía únicamente emitir una opinión que además no tenía carácter vinculante respecto a la versión final del contrato, respecto a 3 temas puntuales única y exclusivamente: aspectos tarifarios derivados de lo establecido en el propio contrato, la calidad de la prestación del servicio y las facilidades esenciales que se pudieran derivar por el hecho de tratarse de infraestructura monopólica. Estos temas deberían haber aparecido en capítulos específicos en el contrato. En realidad se constató que estaban inmanentes de manera dispersa, pero sí contenidos en el contrato finalmente. Siguiente, por favor. Justamente con relación a este tema de competencia de Ocinermin, en el mes de mayo del año 2014 se emitió el informe 01-2014 Ocinermin, por el cual el organismo regulador emitió una opinión acerca del proyecto del gasoducto, exclusivamente sobre los 3 aspectos sobre los cuales tenía competencia, como acabo de mencionar. Esto es calidad del servicio, facilidades esenciales y aspectos tarifarios. El siguiente, por favor. El Congreso emitió las respectivas leyes en función de las cuales se ejecutó el proceso de promoción de la inversión denominado Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Surperuano, que incluyeron los mecanismos de financiamiento del proyecto, los cuales fueron reglamentados por el Ministerio de Energía y Minas con las normas que ya referimos. Ocinermin, conforme lo establecía el decreto legislativo 1012 y su reglamento, emitió la opinión no vinculante sobre la versión final del contrato relativo a cláusulas tarifarias, temas de calidad y facilidades esenciales, y no se tuvo participación alguna porque la ley no nos daba ese espacio en la determinación de las bases del concurso ni en el proceso de selección del concesionario. Vemos aquí entonces la línea de tiempo, por favor, denle un clic más. Sí, esta es la secuencia en la cual uno puede ver la entrada en vigencia de las distintas normas a las cuales hemos hecho mención. La versión final del contrato para opinión de Ocinermin llegó en el mes de mayo del 2014. La versión final del contrato fue aprobada en junio del 2014 y la adjudicación de la Buena Pro
se dio el 30 de junio del mismo año 2014. Con posterioridad a ello, el OSINERMIN aprobó el que se llama el procedimiento MIC, o el Mecanismo de Ingresos Garantizados, en julio del 2014, que era dentro de las puntuales competencias que tenía el regulador. Y el contrato es firmado por el Estado peruano con el adjudicatario en este proceso en el mes de julio del año 2014. Entonces, en el proceso de concesión del gasoducto surperuano podemos señalar lo siguiente. El diseño final del contrato estuvo a cargo de Proinversión y la opinión no vinculante de OSINERMIN se restringió a 3 aspectos puntuales que ya hemos mencionado. Los temas tarifarios, esencialmente el mecanismo de ingresos garantizados. Por el contrario, el costo del servicio en sí no fue competencia de OSINERMIN, sino que fue resultado del proceso de licitación conducido por Proinversión. Está el tema de las facilidades esenciales, que básicamente era definir cuáles eran estas y darle el acceso abierto a cualquier agente que desease conectarse a la infraestructura, y temas de calidad de servicio que en esencia se refería a no contravenir la normativa del subsector hidrocarburos. Por el contrario, no eran competencia de OSINERMIN una serie de aspectos que están enunciados en esta diapositiva. Determinación del costo del servicio referencial, características técnicas del proyecto, asignación de riesgos, mecanismos de incentivo, régimen de bienes, garantías, tasa de descuento o factor de ajuste del costo de servicio. Otra pregunta que se nos formuló en el oficio de citación a esta reunión era la supervisión del contrato de fideicomiso entre el consorcio GCP y el banco Citibank y los avances de obra en el gasoducto surperuano. Aquí es importante precisar que básicamente el rol de OSINERMIN, conforme está previsto en el anexo 16 del contrato de concesión referido a un fideicomiso recaudador-pagador, era la emisión de normas y disposiciones para el diseño en cuanto al el funcionamiento de este fideicomiso. Sin embargo, hay que resaltar que OSINERMIN no ha sido parte del contrato de fideicomiso, que ha sido suscrito únicamente por el gasoducto surperuano, la empresa concesionaria que ganó, que presentó el proyecto de contrato de fideicomiso, y el Ministerio de Energía y Minas, que aprobó el proyecto de contrato de fideicomiso. Siguiente. En cuanto al esquema de supervisión del proyecto gasoducto surperuano, podemos mencionar que este tiene 4 etapas. La primera de ellas es el diseño, la segunda es la construcción, la tercera es el comisionamiento, que vendría a ser una etapa de pruebas, y la última es la puesta en operación. En realidad, como sabemos, la terminación del contrato se dio durante la etapa constructiva, así que en términos efectivos solo se llegó a la segunda etapa. Hay una serie de actividades que las hacen empresas certificadoras o consultoras, según sea el caso, que es lo que hablamos del cumplimiento normativo de diseño y construcción, lo hace una empresa certificadora. Los temas de soldadura, que son muy importantes en el caso de los ductos, lo hace una empresa consultora. Y hay una asesoría en temas de geotecnia por el sostenimiento del terreno sobre el cual se hace la obra, que también era a cargo de una empresa consultora. Y en esta etapa constructiva, OSINERMIN también lo que hizo fue supervisar la normativa técnica de seguridad, la normativa de la geotecnia y así como supervisar los compromisos contractuales que pudiesen derivarse del documento suscrito por el Estado peruano. Básicamente ese era el rol de nosotros. Y algo importante es que en el alcance de la supervisión de OSINERMIN, una cláusula del contrato, la cláusula 3.22, establecía que el programa de ejecución de obras debe distinguir la ruta crítica de las obras comprometidas y establecer hitos de avance en la ruta crítica de cada tramo del sistema de transporte, a revisarse en los meses 12, 24, 36 y 48. OSINERMIN supervisó la actualización del cronograma siguiendo esos hitos previstos en el contrato y a los 24 meses de iniciado el mismo, advirtió que el gasoducto surperuano no cumplía con los hitos de avance de la ruta crítica. Entre otras cosas, el gasoducto surperuano declaró no haber realizado trabajos mecánicos por suspensión de obras. Es así que OSINERMIN emite un informe trasladando a la Dirección General de Hidrocarburos un informe dando cuenta del no cumplimiento del hito de los 24 meses. Esto se le informa en septiembre del año 2016 al Ministerio de Energía y Minas, concretamente a la Dirección General de Hidrocarburos de GH. Situación actual del gasoducto surperuano. Bueno, podemos ver en esta línea de tiempo
desde el año 2014, la firma del contrato y presentación de garantía y fiel cumplimiento en el mes de julio del 2014. En el año 2015, específicamente el 21 de mayo, el gasoducto surperuano comunica el inicio de obras. Y luego tenemos que en el 2017 se da el vencimiento del plazo para la acreditación del cierre financiero, luego de 2 prórrogas que le había dado el Ministerio de Energía y Minas. La primera de ellas de marzo a septiembre del 2016 y la segunda de septiembre del 2016 hasta el 23 de enero del 2017. El 24 de enero, la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas emite un oficio declarando la terminación de la concesión, lo cual es precisado luego a través de una resolución suprema del 15 de febrero. En el interín de estas ocurrencias, el 1 de febrero del 2017, se emite el decreto de urgencia 001-2017 que dicta medidas para preservar el valor de los bienes de la concesión. Esa fue la nomenclatura que le dio el Poder Ejecutivo a ese dispositivo. Entonces, en esta línea ya vemos más específicamente lo acontecido luego de la emisión del decreto de urgencia. El Ministerio, a través de una resolución directoral de la Dirección General de Hidrocarburos el 17 de marzo, aprobó las bases del concurso de selección de un administrador. Eso lo hace el Ministerio en ejecución del decreto de urgencia 001-2017. Y le da el encargo a Sinermin de hacer la selección de ese administrador. Es un encargo, entonces, el del Ministerio hacia Sinermin. Sinermin hace la invitación a posibles postores y luego del proceso respectivo, en el mes de mayo, se firma el contrato con la empresa que hizo la oferta más económica, que es Empresa Estudios Técnicos SAS, que asume el rol de administrador a partir de la suscripción del contrato el 26 de mayo, iniciando sus servicios como administrador el 16 de junio del año pasado.